Señores, todo el mundo fuera. Vámonos, todo el mundo fuera. Señores, todo el mundo fuera. Vámonos. Pero la mía. Buenas tardes, bienvenidos al Hotel HO Ciudad de Jaén para presenciar el tercer partido de la quinta jornada de esta segunda división nacional masculina fútbol playa 2025 que enfrentan a los conjuntos del Club Deportivo Portuense
y al Club Deportivo Igicontrol Melilla. Vamos chicos, por favor, vamos. Vamos. Por parte del Club Deportivo Portuense, 1 Madeira, 3 Nuno, 4 Torrejón, 5 Deima, 6 Carmona, 7 Laine, 8 Nowell, 9 Nano, 10 Pomares, 11 Pito, 25 Agustín. Entrenador Alexis Terrero. Por parte del Club Deportivo Igicontrol Melilla, 1 Misia, 2 Pablo, 3 Iván, 6 Carlos, 7 Ismael, 8 Ruchidi, 9 Ramón, 10 Mohamed, 11 Pintas, 12 Pablo, 13 Farid. Entrenador Abdelkader Samiri. Árbitro principal del partido, don Carlos Aranda Anquela. La foto protocolaria de los jugadores de Igicontrol Melilla. Enfrente, Atlético Portuense vistiendo camiseta amarilla con franjas verdes.
Control Melilla, que necesita puntos. Sexta posición para ellos contra un Club Deportivo Atlético Portuense que está en octava posición con 4 puntos. El que pierda de este encuentro va a tener un problema. El Club Deportivo Portuense que vestirá camiseta amarilla. Un problema importante porque se va a quedar verticales, verdes, bastante pantalón descolgado. amarillo. Club Deportivo Igicontrol Melilla. Bastante descolgado de la lucha por las primeras. Para las primeras plazas. Estamos viendo. Bueno, ahora iremos comentando qué jugadores tenemos en cada uno de los dos equipos. Hay internacionales españoles, especialmente sub-21 en Igicontrol Melilla, y varios jugadores muy interesantes en Atlético Portuense. Atentos a la jugada de estrategia, el balón que se marcha muy desviado. Y será bola para Atlético Portuense. Madeira buscaba la bola. Madeira la pelota nuevamente al guardameta Atlético Portuense. No consigue controlarla Mario. Ahí estamos viendo la bola para Cinta, precisamente internacional por España, que juega para Michian. Michian, la chilena. Buena defensa de Atlético Portuense. Buena defensa de Atlético Portuense. El saque de esquina que no va. Están los jugadores de Atlético Portuense intentando salir desde atrás. Lanzamiento. Con novedades en las novedades en Igicontrol es la aparición de Iván Martos en el equipo, al menos en la convocatoria. Es bola para Igicontrol, que buscaba ese ataque. Se va a quedar. ¡Qué bien! Salió Madeira. ¡Qué bien salió! La bola para Mario. La Darío. El disparo. ¡Qué palomita! Ahí está la pelota que la juega. Se va a quedar solo. Dice que la ha sacado con la mano. Habría que ver la repetición. Ha dado tarjeta roja. No la protesta mucho. Vamos a ver la jugada, porque no daba la impresión de que la haya sacado. Sí que la ha sacado con la mano. Sí, tranquilo. No dio la impresión porque se había levantado un poco de arena el balón que botó y que finalmente la saca con el brazo izquierdo. Claramente. Comentábamos que ha entrado Iván Martos en la convocatoria. También ha entrado Ismael por parte de Igicontrol. Madeira bajo panos. El disparo para que Igicontrol Melilla se pueda poner
por delante en el marcador, ya muy prontito, tarjeta roja además. El lanzamiento, casi lo para Madeira. ¡Gol! Control Melilla. Marca Ejicontrol Melilla. Casi la saca José Mario do Canto Madeira. Y marca Mohamed. Tanto lo marca Moja. Mohamed Rusdi. Porque está también Moja Esqueta, portero suplente. Estará Cintas con el dorsal 15, Pablo González con el 16. Se ha caído de la convocatoria el dorsal número 18, Carlos Barbero. Atentos a Michian, Michian que busca el balón, la jugada de estrategia, el choque de trenes en el aire. La consigue recuperar Rusdi. Bueno, claro, estábamos hablando mucho de la convocatoria de Ejicontrol Melilla, pero ahí está Madeira. La baja de Amaro. No, Amaro también está. Tanto Amaro como Madeira como porteros. Atentos a la elevación. La chilena de Rusdi. La chilena de Rusdi. Estamos viendo la convocatoria, pues Torrejón, Darío. Balón que se pierde por línea de fondo. Se cayó Darío Rodríguez. Estará también Mario Jesús Grande. Lainez, que también se cae de la convocatoria. Entra Nano. Un poquito puede estar, pero no todo el rato. Entra Nano con el 9. También está fuera de convocatoria Pito. Ha habido muchos cambios con respecto a la semana pasada. Entendemos que con un Ejicontrol Melilla buscando lo mejor. El disparo que se le va a marchar por muy poquito a Michian, al internacional marroquí. Agustín, que también se suma a la partida, pero no con el dorsal 49 como la semana pasada, sino con el 25. Bueno, muchos cambios en el Atlético Portuense. Se la intenta llevar, de hecho lo hace Madeira. Madeira intenta la defensa, Ejicontrol Melilla que sale desde atrás. Un Ejicontrol Melilla que tiene varios jugadores internacionales. Sub-21 tiene hasta 4 jugadores. Pablo Avellaneda, Berru, Cañadas e Ismael. Un Ismael que hoy está con el dorsal 7. No, sigue con el 9. La bola que se va a encontrar ahora Michian, la buena ocasión del Atlético Portuense. Busca Cinta el disparo. Se fue por poco el disparo de Cinta. Internacional por España. La saca desde atrás Nuno. Bola de Nuno para Hamza. El toque. Se va al suelo el jugador de Atlético Portuense. Podía ser falta, de hecho va a ser falta desde el suelo. Golpeando la pierna. Tarjeta amarilla a Nuno López. La tarjeta amarilla. Solicitaba un empujón previo el jugador de Atlético Portuense, pero lo que acabó pitando fue la tarascada, puso la pierna para hacerle
La zancadilla al jugador de Igicontrol Melilla. Precisamente a Iván Martos, de las novedades. Una de las novedades de la convocatoria para este fin de semana. Lanzamiento del 1. Está la pelota que va a conseguir despejar Atlético Portuense. Ahí está Igicontrol Melilla buscando la pelota desde ese perfil izquierdo. Hamza arrancando, consigue salir hacia atrás. Ahí está Mitzian tocando la banda. Toca nuevamente para el internacional marroquí. Ahí está Mitzian que sigue. Abre a banda ejerciendo de termostato de su equipo, intentando organizar el juego desde la portería. Quedan menos de 5 minutos para el final de la... Menos de 5 minutos para el final de este primer periodo. La pelea ahora de Madeira. Intenta el disparo, se le va a marchar. Se marcha por encima del travesaño a la puerta de Mitzian. Intentó Nano. A Mitzian que avanza. De momento Mitzian no ha intentado ningún disparo. Es un jugador que tiene un disparo muy interesante desde fuera del área. Toca a la estela de varios porteros muy interesantes. Conocemos que nos podemos conocer. Atentos al Atlético Portuense, busca el disparo, consigue poner los puños Mitzian. La parada cerrando las opciones a Pomares. El toque nuevamente, balón atrás. Se marcha a la izquierda de la portería de Mitzian. Pomares. Ahí está Mitzian, balón. Fácil para Cinta. Cinta que la eleva para Mitzian. Nuevamente ahí está Mitzian. Tocando para Cinta. Cinta juega para Mitzian nuevamente. Ahí está Mitzian. La chilena pita la falta, pita el penalti, dice que ha ocupado su espacio. La protesta sobre la jugada al lanzamiento de Ismael. Bajo palos, Madeira. Ahí está Ismael que va a hacer el lanzamiento. Ahí está Ismael que se dispone a lanzar el internacional español sub-21. La falta que se ha quedado un poco en el limbo. Parecía que no era para tanto. El colegiado lo tuvo muy claro. La colegiada de hecho estaba completamente al lado. Una visual impoluta. El lanzamiento de Ismael. Ismael. Gol. Marca Ismael el tanto para Igicontrol Melilla, que se pone con ventaja de +2, 0-2 ante Atlético Portuense. La pelota que no pudo hacer absolutamente nada Madeira para sacarla. El lanzamiento de se coló sin ningún tipo de paliativo en la portería. Mitzian tocando atrás ahora la defensa de Igicontrol Melilla. Busca Rusdi para Mitzian. Mitzian que abre a banda. Balón un tanto
complejo la rotación de los jugadores de Control Melilla, intentando darle salidas al guardameta, su guardameta titular. Michan, que intenta avanzar, toque, busca la jugada de estrategia, la chilena, que golpea en la espalda de Nano. Acción defensiva ante la chilena que intentó Pablo González, que insistimos se estrelló contra un Nano valiente en esta jugada defensiva. Se acerca Ramón a interesarse con ese intento de chilena de Pablo González. Se acercaba Ramón para acercarle un poquito de agua, interesarse por el estado de salud de su rival. La chilena que intentaba nuevamente Pablo. Ahí está Pablo González, que lo intentaba nuevamente, la pelota por la banda. Es lanzamiento fácil para Michan. Se le escapó ligeramente el balón. Sale desde atrás Cinta. La presión de Nuno. Tocando de lado a lado. Michan, que le daba salida. Atento a Michan. Tocando la pelota a la banda izquierda. Toca nuevamente para Michan. Fútbol control. Digi Control Melilla. Fútbol Playa Control. Valiente Madeira. Y ahí está el propio Madeira, el que va a poner el balón en juego, buscando la espalda, la jugada de estrategia Atlético Portuense, que buscaba ese balón al segundo palo. El testarazo, el intento de pase con la testa. Vemos a Michan doliéndose de la mano izquierda. El golpe que se dio, saque de esquina favorable al Atlético Portuense. El balón que se va a quedar muy franco para que llegue el gol. Gol de Pomares. Marca Pomares en un error de marca. La pelota se quedó franca para el cabezazo de Pomares, que no tuvo piedad y marca el empate. Vamos a ver la jugada. Un tanto por falta de ser expeditiva la defensa, el intento de despeje. El intento de despeje que no fue bueno de Farid Chekri. El larguero, el disparo ahora, va a intentar ahora controlarlo nuevamente. Queda apenas unos segundos para que termine este primer periodo. 1-2 en el marcador. Está pidiendo tiempo Michan. Yo creo que se está doliendo aún de ese golpe en la mano derecha. Hace un gesto bastante ostensible Michan. La parada de Madeira. José Mario Docanto Madeira. Otra parada, un portero muy ágil. El disparo que va al palo. Y va directo. Termina el primer periodo. Un primer periodo que, después de cómo ha ido el encuentro, termina con buenas sensaciones y buenas sensaciones y buenas perspectivas para el Atlético Portuense, que ha conseguido reducir la distancia a un solo tanto con Igi Control Melilla. Les dejamos con las mejores jugadas de este primer periodo. No sin antes decirles que aún quedarán 2 partidos más aparte de este, por lo tanto aún queda mucha tarde y parte de la noche con Fútbol Playa, con todos ustedes. Espero aquí en el canal de YouTube y en las redes sociales de la Federación Española de Fútbol Playa. Nos vemos en un ratito.
Comienza el segundo periodo de este partido. De momento domina el Club Deportivo Ijicontrol Melilla por 1-2. Tras el último gol, el que marcó Pomares. El balón que se va a marchar por encima del travesaño. Lo buscaba Moja, el portero suplente. También vemos que ha saltado Agustín Pérez, el portero suplente del Atlético Portuense. Buscaba la pelota. Buscaba la pelota Ijicontrol Melilla. Intenta salir desde el costado diestro. El disparo nuevamente. Nuevamente por el costado. El testarazo. Fácil para Moja. Y ahí está la bola. La posible falta sobre cinta. Se está quejando el Atlético Portuense de cierta intransigencia del árbitro a los contactos, pero tampoco parece que está siendo un partido de bastante guante blanco, donde la jugada más polémica es la mano que costó una tarjeta roja a un jugador del Atlético Portuense al sacar el balón bajo palos con la mano. El disparo que se va a marchar por encima de la puerta, defendida por Agustín. Hemos visto cómo ha saltado al terreno de juego a Nowell. De hecho, ahí está Nowell, precisamente conectando con el Pablo González, que le persigue en esta jugada, en ese rush. Michan intenta el remate. ¡Gol! Gol. Ya daba la sensación de que Ismael iba con mucha fuerza hacia puerta. El remate de Nano, mientras vemos a Hansa salir nuevamente al terreno de juego. Y aquí vemos como Pomares peleaba. Y es a Pomares a quien le debemos dar el tanto. Cinta, que pone el balón en el centro del campo. 2-2. Empata el partido el Atlético Portuense. El balón, jugada de estrategia, se le marcha ligeramente por la derecha de la puerta, defendida por Agustín Pérez. Moja el que lo intentaba. Hansa. La entrada de Hansa excesivamente peligrosa con ese balón a media altura sobre Pablo González. Un Pablo González que se perfila para chutar este libre directo. 2-2 en el marcador. Lanzamiento libre. Favorable al club. 2-2 en el marcador, con un Pablo González que va a intentar poner el 3 en los guarismos de su equipo. Ahí está Pablo. Gol. Gol de Pablo González. Llega el tercero de Ijicontrol Melilla. El tercer tanto de Ijicontrol Melilla. El libre directo perfectamente ejecutado por Pablo González abajo, donde hace daño a los porteros, donde Agustín no ha podido sacar ese esférico. No lo ha podido sacar. La bola que buscará desde atrás Rusdi. Viendo para Pablo González, el reciente goleador. El cambio de lado que puede ser bueno. El 1-2 que buscaba el jugador de Ijicontrol Melilla. La chilena. Gol. Gol de cinta. Gol de cinta. Golazo de cinta. El saque de banda colocado perfectamente
para la chilena del Internacional Español, para la chilena de finta. Aquí vemos el detalle técnico, cómo consigue enganchar la pelota. Y marca Higi. Control Melilla, el 2-4. Está Hamza, la pelota se va a marchar fuera, pone otra vez un poco arena de por medio. Y Control Melilla, después del gran esfuerzo que había hecho Atlético Portuense, se vuelve a ver con un -2 en el electrónico. La bola de Moja atrás, la presión de Hamza, el toque, la diagonal, atentos a la presión de cinta, el esfuerzo del Internacional, intenta pelear la cinta, la presión sobre el jugador de Control Melilla, balón para Moja, bola para Agustín, partido que se va rompiendo de vez en cuando. Y se empiezan a ver muchos ataques sobre ambas porterías. Rusdi, al segundo palo no había nadie. Rusdi había acudido en esa diagonal al primer palo. Y aquí, pues, el gol inapelable de Pablo González. Le intentó sacar a Agustín, pero no pudo. Nowell. Se lía Nowell, se va al suelo el jugador de Control Melilla, dice el árbitro que no hay nada, se la lleva Rusdi que se abre hueco, es bueno el segundo palo, llegó la acción defensiva, la buscó Iván Martos, pero no consiguió llevar a buen puerto la jugada. Pelota que va a poner en juego Atlético Portuense con Agustín buscando la posición, se queja de un posible empujón. El árbitro dice que no hay nada. Ramón que busca la pelota. Para Moja que la eleva, Moja que avanza, toca. Para Ramón nuevamente. Se queda un poquito corto. Moja que se mete en un problema. El toque de Hamza. Podía ser mano. De hecho va a ser mano. Tarjeta roja para Moja. Segunda tarjeta roja del partido. Sale Moja que tenía que cortar ese balón. Estaba claro que iba a cortarlo. Al Club Deportivo Portuense lanzará Hernani. Ahí está Hernani que se lanzará a por ese balón. Milton Hernani, Farmhouse Loureiro. Pues Hernani que será el encargado, Michian el que se va a poner bajo palos. Dos tarjetas rojas en el partido, en un partido que no ha sucedido gran cosa, pero que ha habido dos manos susceptibles de expulsión. Ahí está Hernani, buscó el toque sutil, pero se le marchó muy por encima de Michian. Está el balón a la mano izquierda, se queda solo, se va al suelo, corta perfectamente Agustín. 2-4 en el marcador. Michian que vuelve a recoger el esférico. El toque que va a conseguir cortar Hernani. El regate podía ser falta. Hernani que la saca controlada. El disparo. Michian. La vuelve a parar Michian. El toque de Michian a la banda. Buscando a Finta.
Cinta para Mitzian. Balón a mano. Busca la esquina. No hubo movimiento hacia atrás. Se quedó un tanto estático aquí la defensa. Perdón, el ataque de Igicontrol Melilla. Ojo al pase de la muerte. ¡Gol! Error en la salida de Igicontrol Melilla. Llega el tanto del Club Atlético Portuense. El pase de la muerte. Perfectamente posicionado para que Nowell, no sé, el balón al segundo palo. Aún le dio tiempo de controlarlo. Era una posición muy ventajosa para Nowell, para Adrián Llamas Nowell. 3-4, Atlético Portuense, que vuelve a quedarse a un esperanzador -1 cuando invocamos la recta final de este segundo periodo. La bola que pondrá en juego, y ahí estamos viendo a los jugadores de Atlético Rusadir que están esperando su turno. Agustín Nowell. La presión de Jorge González. Libre directo, favorable a Libre directo. No podía recibir por segunda vez ese balón. Y la pelota, que será una buena ocasión para que, como no, Pablo González use el catalejo, mire hacia adelante, intente meter otro gol de libre directo. El resultado, 3-4, marcó Atlético Portuense. El gol de Nowell. Vamos a ver ahora a Pablo González. Pablo se le marcha afuera. La buena ocasión ahora. La buena ocasión ahora para Igicontrol Melilla. Se va al suelo, puede ser falta. Falta del jugador de Igicontrol Melilla, la falta de Ismael. El internacional. El internacional por España sub-21. Así como a Pablo Avellaneda, como Berro, como Cañadas. Los 4 jugadores internacionales en categorías inferiores de la selección que juegan, que disputan, que pueblan la plantilla de Igicontrol Melilla. Vemos como autorizada al encuentro, apunta la tarjeta amarilla que acaba de, con la que acaba de castigar a Ismael. Entonces al remate le dio, le pegó muy mal el balón, se vio inmediatamente que el impacto no había sido bueno. Agustín, que estaba fuera de zona. Atentos a la pelota. Ahora sí, Agustín, que atrapa con mucha seguridad. El balón rápido buscando el ataque. Quedan menos de 5 minutos. Primer plano el reloj que no marca bien todos los números. Como ven, le está faltando alguna bombillita, pero que se entiende perfectísimamente. Libre directo favorable para el Atlético Portuense. Ahí está el Atlético Portuense. La impresión que es Nowell nuevamente, puede ser. Está el lanzamiento. Mitzian, que va a tener que pararla. Al lanzamiento directamente para Mitzian. ¡Qué ocasión acaba de tener Pomares! El remate de Pomares en segunda instancia.
La bola que va a poder jugar Michian. Otra vez Michian. Toca Michian. Levanta la cabeza. Ahí está Michian. Toque. Llega la defensa. Podía ser falta. Nahuel que arranca. Se le escapa fuera. La pelota se le escapó. Quizás un desmarque que tenía por el perfil izquierdo bastante claro de un compañero. Saca Michian en esférico. A la bola Ismael. Ismael jugando para Michian. Ahí está Michian. El disparo que se le va afuera. Se le marcha el esférico a Michian. Atentos al robo de balón. No pita falta. Buena acción ahora defensiva de la zaga de Hicontrol Melilla. El remate intentando emular la chilena de finta. La defensa de Pomares. Buen sprint ahora defensivo de Pomares. Consigue robarla. Intenta llevársela precisamente Cañadas. Cañadas con Pomares. La lucha entre los dos jugadores. Se protestaba un contacto de Cañadas. El colegiado que llama la atención al jugador de Atlético Portuense. Claramente Pablo González ahora que toma las operaciones de su equipo. Pablo González buscando el centro. La va a ganar Hernani. Ahí la envergadura de Hernani marcando diferencias. No consigue conectarla ahora Hernani. Falta de saque. Libre directo, favorable al Club Deportivo Portuense. El Atlético Portuense que va a tener otra ocasión más de poner la igualada en el marcador. 3-4 en el marcador entre los dos equipos. El 3-4 en el marcador entre ambos. Ojo porque puede llegar la igualada. Bajo palos, Misia. Pomares que va a intentar poner el gol en el marcador. Ya tuvo una ocasión hace escasos minutos. Ahí está Pomares. ¿Para dónde Michian? Para en 2 tiempos, Misia. Está parando muy bien Michian en este partido. Queda apenas un poco más de un minuto. Intenta salir desde atrás. El robo es bueno. Se le marcha el disparo al jugador de Hicontrol Melilla. Esta cinta. Está Agustín. Agustín que vuelve a recogerla. Agustín que la busca arriba. Estaba esperando Hernani. Bueno, antes hemos visto el póker de goles de Tales Alves do Nascimento, que con esos 4 goles se va a situar con 13 tantos en 3 partidos jugados. Una media realmente sensacional para un jugador que nos ha deleitado en el primer partido muchísimo. Y aquí está la parada de Michian en 2 tiempos. Cómo conseguía achicar la portería Agustín. Vemos este primer plano de Agustín. Agustín Pérez, el guardameta del Atlético Portuense. Gol. Gol de Atlético Portuense. El gol del Atlético Portuense, 4-4. Sorprendiendo a Hicontrol Melilla. Se han puesto 0-2.
Ha conseguido empatar al Atlético Portuense. Se pone 4-2 y G Control Melilla vuelve a empatar Atlético Portuense. Vaya partido que nos están ofreciendo los dos equipos. El balón tocando de lado, se le escapa el control. Parecía que podía jugarla con una pared. Queda menos de un minuto para que termine este segundo periodo, esos 15 segundos de partido. Michian, bola atrás, la rotación ofensiva ahora de Control Melilla, busca el disparo, la segunda ocasión. Se le escapa a Rusdi el pase de la muerte. Ojo a Rusdi que intenta irse. Termina el segundo periodo con igualada. Igualada, 4 goles. Las espadas en alto aquí en Jaén. Las espadas en alto porque nadie sabe quién se puede llevar el gato al agua. Lo que sí sabemos es que les vamos a dejar con las mejores jugadas de este segundo periodo y un partido con un desenlace bien abierto. Nos vemos en unos instantes. Tercer periodo, desenlace de un encuentro vibrante. Ha desperdiciado ya 2 ocasiones, 2 ventajas, 2+2. Y G Control Melilla se puso 0-2, se puso 2-4. Atlético Portuense que no está bajando los brazos en ningún momento y en ambas ocasiones en las que se vio por debajo en el marcador ha conseguido
remontar el partido. Acomete este tercer periodo con este 4-4 en el marcador que deja el pronóstico incierto a la espera de que, lógicamente, veamos qué sucede en estos últimos 12 minutos. El toque que se le va a marchar a cinta por encima del travesaño de la puerta defendida por Agustín. No, otra vez por Madeira. Se da un ligero toque en la cara. Ruzzi. Ligero toque fortuito completamente en ese gesto del zaguero. La pelota que va a poner en juego Madeira. Avanza Madeira, la presión intensa. Ojo al segundo palo, Hernani. Directamente al cuerpo de Micyan. La ocasión de Hernani, que era sensacional. Estaba solo en el área pequeña y no consiguió llevar la pelota a las redes. Micyan. Cinta. Cinta para Micyan. Recoge con la mano. Micyan a la mano el saque por el costado. La pelota que le va a llegar nuevamente a Micyan, el internacional magrebí. Buscando a Cinta, el internacional por España. Y entre internacionales empieza el juego. Micyan, que busca el disparo, se le va a marchar a la izquierda de la portería, defendida por José Mario do Canto Madeira. Ahí está Madeira, forzando un poco la cuenta atrás. Ojo a Hernani, el disparo de Micyan, el balón que se queda dividido. Consigue sacar la defensa en última instancia. En última instancia consiguió sacar la defensa con un Micyan que no había sido muy expeditivo en esta jugada. Precisamente es Micyan el que consigue avanzar. Balón a la derecha. Jugando para Cinta. El control que es bueno. ¡Qué chilena! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Ismael! ¡Qué golazo de Ismael! Lo hemos visto perfectamente. Dibujado el desmarque. El pase de Cinta. El control con el pecho. Y la chilena que se cuela en el ángulo largo. Marca Ismael. Consigue batir a Madeira. Vamos a verlo, fíjese cómo llega Cinta, el pase, cómo se abre hueco y cómo la coloca en el ángulo imposible para que Madeira pudiera hacer cualquier parada. Dificilísimo ese balón y lógicamente se ha colado en las redes de su portería. Balón de Ismael nuevamente para arriba. Madeira que va a poner el balón en juego. 4-5. Gana y Control Melilla. Vuelve a poner diferencia en el marcador a favor. Una tarde de muchos goles. Ahí está Madeira. Respuesta contundente de Micyan. Ahí está la respuesta contundente de Micyan. Hernani que intenta ganarla por arriba, no lo consigue. Jugador con muchísima envergadura, de los más altos que recuerdo en esta segunda división. Quizás acompañado por ejemplo, Cristian Torres, que es un jugador también de envergadura, pero me atrevería a decir que Hernani es más alto que Cristian Torres. Bola para el Control Melilla nuevamente. Controla Micyan. Otra vez Micyan. La presión
intentando ponerle un poco de pausa, un poco de hielo a este partido. Una temperatura que ya ha bajado ligeramente. Estamos empezando a ver algunas sombras ya aquí en Jaén. Se lleva la pelota atrás. Intenta pues desgastar un poco la presión defensiva del Atlético Portuense. La bola de cinta. Cinta que toca para Michian. Michian para cinta. Ahí está. Juega nuevamente cinta para Michian. Michian que podría buscar el disparo. Directamente a los dominios de Madeira, que pone la mano. Una mano redentora. Quedan casi menos de 7 minutos para que termine este tercer periodo. Enganchó a bote pronto el jugador de Igicontrol Melilla, pero se le marchó muy desviada. No se sabe que ese tipo de balones o van a puerta o directamente se van muy desviados. Es muy complicado y mucho más en la arena. Ahí está Atlético Portuense intentando salir desde atrás. El disparo que consigue frenar entre dos jugadores Igicontrol Melilla. Jugará Madeira. Madeira. Saliendo desde atrás Atlético Portuense. Madeira que vuelve a recoger el esférico. El toque de los gaditanos. Desde la parte defensiva. La bola que va a poner en juego Atlético Portuense por ese perfil diestro. La pelota que va a sacar Igicontrol Melilla desde atrás. Se va al suelo el jugador melillense. Es falta de Pomares sobre el avance de Ramón. Un Ramón que protesta el empujón. No está muy conforme el jugador del Atlético Portuense. En un partido el disparo que se va a marchar ligeramente desviado. El balón que se marcha ligeramente desviado por parte de Igicontrol Melilla. Madeira cambia el juego. Madeira atentos a la presión sobre Nano. Nano que buscaba el avance con Carmona. Ahí está Nano. Deja caer el balón finalmente en la playa. En la arena. Ahí está Madeira. Elevando el esférico. La presión de Igicontrol Melilla. No me atrevería a decir que asfixiante, pero sí suficientemente efectiva. El balón al larguero. Consigue ganar la falta. Falta, penalti. Penalti de cinta. Penalti de cinta. Vamos a ver, porque la jugada es un poco confusa. Y está Carmona, la colegiada del encuentro, explicando. Vamos a ver si podemos ver la jugada repetida. La parada de Michian, el balón al larguero. Y si hay una falta señalada en esta jugada, podría ser de cinta, que es el que pone el codo. Pues efectivamente, pena máxima. Y será Carmona, perfilado a su pierna izquierda, el que va a poner el lanzamiento. La bola de Carmona, otra vez para intentar poner el empate
Ahí está Carmona. ¡Paradón de Michan! ¡Qué parada de Michan! Vamos a ver, porque aquí en este choque, vamos a ver de quién es la falta. Es falta favorable a Ejicontrol Melilla. Los dos que han chocado con las piernas. La parada de Michan es espectacular. Toca lo suficiente para que la pelota se vaya al travesaño. ¡Qué paradón de Michan! Que cerró ese costado diestro de su portería. Parada sensacional del internacional marroquí. La pelota que va a poner en juego Cinta. Pues es un disparo peligroso. 5-16 para que termine este periodo. Cinta. Se va a marchar la pelota. Madeira que lo siguió con la mirada. El bote que sí que es verdad que le voló el esférico, pero no cogió puerta. Madeira. Rápido. Michan. Esférico que va a coger Michan. Pelota buscando ese costado. Madeira. Busca el esférico Torrejón. Torrejón para Madeira. Madeira, Torrejón, Torrejón, Madeira intentando sacar la pelota desde atrás. La Madeira. Se la jugó un poco Madeira ante la presión del jugador de Ejicontrol Melilla. Sale Michan nuevamente. Se va al suelo. Falta. Puso el cuerpo. Y lo arrolló por detrás. Tarjeta amarilla para el jugador de Atlético Portuense. Se duele en el suelo Ismael. Vamos a ver la jugada. Cómo pone cuerpo. Está inteligente ahí Ismael. Cómo pone cuerpo. Y la tarjeta amarilla que le cae a Nowell. Y da la impresión que podría llegar a ser penalti. No, es falta. No llega a sobrepasar. No llega a sobrepasar el banderín del área por muy poco. Realmente por muy poco. Y ahí está Ismael que va a poner el balón en juego. Ahí está Ismael que se va a disponer a lanzar. Vamos a ver, un poco complicada la manera de poder golpear ese esférico. Toca balón atrás Nano para Madeira. Menos de 4 minutos a partir de ahora. Se le escapa el esférico al jugador de Atlético Portuense. Ahí está Michan. Michan abriendo banda. Puede ser buena. Venga, Pablo González. La jugada en este costado. Saque de banda. La pone Nano. Es bueno el pase. La pelea Carmona. Carmona que sigue. Carmona que se queda con la pelota. Pablo González que pone el cuerpo directamente a Michan. Se va al suelo el jugador de Atlético Portuense. No muy convencidos de la labor arbitral, aunque personalmente yo creo que ha estado bastante bien el cuarteto arbitral en este encuentro. Al final no consintiendo muchos contactos. Balón en largo, buscando ese testarazo que dejara la pelota en la frontal del área.
Se marcha a su posición Iván Martos. El balón dentro del área, intenta rematarlo, es muy complicado. Se va al suelo el jugador de Atlético Portuense, le pitan la falta a Ismael. Es falta sobre Pomares, falta peligrosa. 4-5 en el marcador, la distancia sigue siendo solo de un tanto. Favorable Gicontrol Melilla ante el Atlético Portuense. La bola para Madeira. Madeira que levanta el esférico, la posición hacia el lado derecho. Lo tuvo muy claro la zaga de Gicontrol Melilla, que dejó pasar ese esférico. Bola para Rusdi. Rusdi, Mitzian. Posición de Rusdi. Intenta filtrar la Madeira, que sale muy valiente. Atrapa la bola Madeira. Atlético Portuense, que de todas maneras sigue teniendo estos casi 2 minutos de partido. Nahuel intenta ponerle a Nahuel. Ojo a la salida en velocidad de cinta. Cinta que le aplica mucho tranquilidad a la jugada. Cinta que finalmente se vio rodeado. Le presionaron la salida hacia Mitzian. La pelota para Madeira. Madeira que busca el disparo. El remate, el intento de remate de Pomares que no llega a buen puerto. Cinta, 1:16, 1:15 para que termine el tiempo reglamentario. Un partido que se va a decidir en estos minutos. Si se lo lleva Gicontrol Melilla, si vemos que Atlético Portuense puede darle algún susto al conjunto melillense, que eso sí ha estado casi siempre por delante en el marcador, o al menos ha sido el único de los dos equipos que ha estado en algún momento por delante en el marcador. La bola que va a poner en juego Nahuel para Madeira. Madeira, balón arriba. El remate de cabeza, la continuación de cabeza que no llega a buen puerto. Y ahora sí, en pocos segundos para que termine el partido. Balón arriba, se va a quedar solo. Gol de Gicontrol Melilla, que ahora sí sentencia el encuentro. Llega el gol de Farid. Marca Farid el gol. La dejada de cinta sencillamente es espectacular. La salida en falso de Madeira. La defensa que no puede hacer absolutamente nada. Y Farid que coloca el testarazo. 4-6. La victoria que ahora sí no se le va a escapar a Gicontrol Melilla cuando quedan 16 segundos para que termine este trepidante encuentro. Los últimos 10 segundos ya. Madeira busca la pelota, busca dejar la renta en solo 1+1. Mitzian que se lanza espectacularmente a la arena. Termina el partido. Victoria para Gicontrol Melilla. Se puso 0-2. Empató Atlético Portuense. Se puso 2-4. Empató Atlético Portuense. Y el partido que ha llegado a este último minuto con un 4-5 que dejaba aún todo el pronóstico incierto, aunque cada vez con menos margen de maniobra para Atlético Portuense. Finalmente llegó el 4-6. Les dejamos con los mejores minutos, no se vayan. Aún quedan 2 partidos en esta sesión vespertina de su deporte favorito, fútbol playa.